El economista chileno Sebastián Edwards revisó la situación económica en el plano internacional, mientras que en el plano nacional desarrolló sus principales consideraciones a la reforma tributaria, durante una conferencia organizada por Moneda Asset Management. En los últimos 20 años ha habido solo 3 episodios en que la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés en forma importante. De hecho, con la excepción de un pequeño episodio en el año 97, esas son los únicos 3 periodos donde la Reserva Federal ha aumentado las tasas en forma importante. El primero fueron 300 puntos básicos en el año 94-96, el segundo entre el año 99 y el año 2000, 175 puntos básicos, y el tercero entre el año 2004 y 2006, 425 puntos básicos. En los 2 primeros episodios, Latinoamérica y los países emergentes sufrieron crisis enormes. La primera, como decía hace un segundo, en México, y la segunda, suba de tasas de la Reserva Federal, contribuyó en forma importante, obviamente que no fue el único factor, a la crisis argentina del año 2001, la crisis uruguaya y la crisis de la República Dominicana. Todas crisis que fueron sumamente costosas para los inversionistas, para los países y para los habitantes de esos países. En el tercer episodio, del 2004 al 2006, que es el más importante, donde crecen las tasas de interés, la Reserva Federal las aumenta de 2004 en 425 puntos básicos, no pasó básicamente nada en los países emergentes. Y la gran pregunta para los próximos 2 años, donde la Reserva Federal va a aumentar las tasas, en mi opinión, en forma muy importante, mucho más de lo que espera el mercado, la gran pregunta es si vamos a repetir en los países emergentes, que es el foco de Moneda en su exitosísima estrategia de inversión durante estos últimos 20 años, vamos a repetir los 2 primeros episodios o vamos a estar en presencia del tercer episodio. La gran diferencia entre estos dos tipos de episodios, los episodios iniciales con crisis y el del 2004 y el 2006, las grandes diferencias fueron básicamente, en mi opinión, 3. La primera es que en el tercer episodio, donde la Reserva Federal actúa con severidad y con mucha energía y no hay una crisis, ese episodio, en primer lugar, los países emergentes tenían tipo de cambio flexible y no defendían artificialmente un tipo de cambio fijo. La segunda diferencia es que en el tercer episodio, donde, repito, no pasó nada, los países emergentes tenían una cantidad de reservas internacionales sumamente elevadas que les permitía tranquilizar a los mercados y utilizarlas cuando se produjo este aumento de las tasas y reducción de la liquidez internacional. Pero lo más importante que diferencia estos episodios en que la Reserva Federal actúa y Latinoamérica se derrumba, la gran diferencia es China. China y el efecto que tiene China sobre el precio de los commodities y sobre la demanda de los productos de América Latina. Y por eso es que el tema chino, y que vamos a tener la presentación después del break, sigue siendo sumamente importante y sigue siendo central en nuestra exposición. En mi opinión, la Reserva Federal, como decía, va a aumentar las tasas antes y más rápidamente de lo propuesto, pero este aumento de las tasas de interés va a tener varios efectos importantes, efectos sobre el dólar, que se va a fortalecer, en mi opinión, bastante fuertemente, y voy a hablar sobre eso en un segundo, en los mercados internacionales, efectos sobre las tasas largas, que también van a aumentar las tasas de periodos más largos, no solo la tasa de política monetaria. Por tanto, primer punto, las políticas súper expansivas de la Reserva Federal van a llegar a su fin. Las tasas de interés van a subir en forma importante. Eso nos hace llevarnos a la pregunta, ¿va a ser como los periodos del 94-96, donde México esencialmente colapsó debido a ese movimiento de la Reserva Federal, o va a ser como el año 2004-2006? Yo estoy convencido que va a ser como el 2004-2006. No es lo mejor que le puede pasar a los países emergentes que la Reserva Federal apriete, pero no vamos a tener esas crisis que aquellos que tienen memoria larga y que recuerdan lo que sucedió hace 20 años temen. El segundo punto que quiero resaltar tiene que ver con el fin del superciclo de crecimiento en China. Esta desaceleración china que vamos a ver deja aún
al país a tasas de crecimiento espectaculares y no va a ser esta desaceleración, en mi opinión, el desastre ni la catástrofe que algunos vaticinan. Pero lo más importante de lo que está pasando con China no es la desaceleración de su economía, sino que lo más importante es que el superávit externo de China desapareció. China tenía dos características esenciales. Una, crecía como loco. Ahora va a crecer menos, pero todavía bastante loco. Y tenía un superávit externo tan extraordinario que acumulaban reservas a una tasa impensable tan solo 20 años atrás, y con estas reservas tenían la capacidad básicamente de dominar, si así lo querían, los mercados financieros en el mundo. Ese superávit de China, como ustedes ven, desapareció. ¿Qué va a pasar con los precios de los commodities? Y China, complicado. No es posible dar una solución general. En mi opinión, los commodities básicos van a bajar, incluyendo el hierro y el cobre. Los metales preciosos, y en particular el oro, creo yo que va a subir en los próximos 24 meses, especialmente debido a la situación geopolítica complicada que vive hoy día el mundo, y los commodities agrícolas se van a mover para el lado. Va a haber un movimiento horizontal, con algunos aumentando y otros subiendo y otros cayendo en los próximos años. Tercer ciclo que quiero enfatizar, que llega a su fin, es el ciclo de superendeudamiento de los Estados Unidos. Este es el déficit público de los Estados Unidos, que llegó a ser 12% del producto en el medio de la crisis. Este está medido en forma trimestral. Hoy día es menos del 3% del producto. Por tanto, la gran demanda de los Estados Unidos por capitales para financiar su déficit empieza a desaparecer. Pero más importante que eso, algo que no se ha discutido lo suficiente, el déficit externo de los Estados Unidos desapareció. Hoy día el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos es 1,8% del producto, como la mitad del déficit de Chile. El superávit de China desapareció. El déficit de Estados Unidos desapareció. Por lo tanto, este desequilibrio global enorme que había en el año 2007 hoy día no existe. Lo cual produce una situación en la economía mundial de mucho más estabilidad. Y todo eso sugiere, en mi opinión, que durante los próximos 5, 6, 8 años vamos a tener un sexto periodo, o una sexta etapa en esta gráfica del tipo de cambio real de los Estados Unidos, con una fuerte apreciación del tipo de cambio de los Estados Unidos con respecto a la canasta relevante de monedas. Si el dólar se fortalece, ¿qué pasa con el resto de las monedas? Por definición, en su conjunto, tienen que depreciarse. Y yo creo que vamos a ver una depreciación importante de las monedas de commodities. Por eso que sigo pensando que en Chile, si ustedes creen que 5,75 es mucho, yo les digo, no han visto nada todavía. El cuarto fenómeno o ciclo que llega a su fin, que quiero mencionar, es la crisis del euro. La crisis del euro terminó. Oficialmente terminó. Eso es bueno, pero también es malo. Y es malo porque terminó la crisis en un momento en que las reformas estructurales que tenía que hacer Europa, y en esto me voy a enfocar como un ejemplo, en España, cuando las reformas estructurales aún no habían concluido. Y tenemos hoy día con que España, sin haber verdaderamente reformado a fondo su microeconomía, sin haber desregulado, sin haber hecho los deberes necesarios para tener una economía competitiva, hoy día ya no tiene la presión de los mercados que les estaban cobrando 6, 5 y hasta 7% por pedir prestado. Lo que yo veo es que este fin de la crisis del euro, ahora le voy a poner, de la crisis del euro, le voy a poner al fin unos puntos con comillas, crea una situación aún de inestabilidad en Europa. Inestabilidad que nace del hecho que
los mercados, por razones difíciles de entender para mí, le están dando todo el beneficio de la duda a los países periféricos de Europa, Italia, Grecia no tanto, pero Italia, Portugal, Irlanda y España, cuando las reformas han quedado a medio camino. Y lo que va a pasar, en mi opinión, es que vamos a tener, por tanto, una situación en la zona del euro en los próximos 2, 4 años de inestabilidad. Inestabilidad estructural que nace del hecho que el euro es, en cierto modo, una bolsa de gatos. Resumen, la Reserva Federal aumenta las tasas más antes de lo que había dicho. Este aumento de tasas va a ser tal que la curva de rendimientos se va a hacer más plana, vale decir, las tasas cortas van a subir más que las tasas largas, y en manos de buenos administradores de portafolio, como el agente de moneda, ese cambio de rendimiento es muy importante para poder sacarle máximo retorno a las inversiones. Va a haber un dólar más fuerte, significa un peso más débil, mayor depreciación del peso en Chile. Va a haber el precio de los metales básicos más bajos, incluyendo el cobre, lo cual va a reforzar, en mi opinión, la debilidad del dólar. Un precio más alto del oro, por temas que no hemos hablado, que tiene que ver con la gran inestabilidad geopolítica que estamos viendo en todo el mundo. Commodities agrícolas, movimientos horizontales, algunos van a subir, otros van a quedarse donde están, algunos van a bajar levemente. Esta inestabilidad en la zona del euro. Y una parte de América Latina, del mundo, de la cual no hablé demasiado, América Latina mezcladita, con algunos países y algunas empresas que les va a ir bien y algunas que les va a ir menos bien. Yo creo que México nos va a decepcionar. México decepciona. Brasil creo que nos va a sorprender positivamente, independientemente de si Dilma gane las elecciones o las gane Neves. Creo que Brasil, después de tantos años de decepción, nos va a sorprender en lo positivo, que va a haber reformas, que va a haber recuperación, que va a haber movimientos sensatos, y creo que Ecuador nos va a dar una gran sorpresa. Ecuador, en mi opinión, es la nueva Colombia, en el sentido que es un lugar donde no hemos entrado y donde va a haber acción y va a haber muy buenos retornos.